Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos el gusto de estar con Julio Zelaya, un increíble emprendedor guatemalteco, autor de 7 libros muy interesantes y que creemos que está revolucionando la forma de aprender y de emprender en Guatemala y en Latinoamérica. Así que, Julio, bienvenido. Qué gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias y muy contento de estar entre emprendedores y ojalá que hoy sea un programa donde aprendamos muchísimo. Seguro que sí va a ser, Julio. Siempre nos gusta empezar un poquito conociendo tu historia de tal vez cuando eras joven y cómo empezó todo este tema de querer hacer libros, de querer emprender y sobre todo esas ganas de motivar a la gente y de dejar una semillita que le pueda servir a alguien. Pero a mí siempre me gusta hablar primero creo que es una bendición que tuve, que es saber muy temprano lo que me encantaba hacer. Y vino por varias cosas. La primera cosa que recuerdo fue que a mí siempre me encantaba escribir, siempre. Yo siempre llevaba un cuadernito y siempre me gustaba como entrevistar a todas las personas que podía desde muy temprano y me gustaba hacer cuentos. Y mis papás vieron mi librito de cuentos y un día me dicen, ¿no te gustaría que se lo compartiéramos a alguna persona? Yo tenía 9 años y me dicen, sí. Y ellos lo llevan a Prensa Libre, que en ese momento tenían una revista que se llamaba Chicos, y era una revista que Mm. salía todos los sábados. Y recuerdo que publican mi cuento cuando tenía 9 años, y para mí ver un cuento publicado a los 9 años era, esto, esto fue increíble. Y después eso desencadenó un segundo evento que fue como el gran catalizador. En principio dije, sí, con lo que escribo eh, podemos tener impacto, pueden inspirar a otras personas muy temprano. Pero lo segundo, yo estudié en el colegio Evelyn Rogers y ahí llega una invitación para un concurso. Y era un concurso que desconozco si todavía se hace, pero era un concurso que organizaba la Municipalidad de Guatemala de alcalde por un día. Y invitaban a los mejores estudiantes y el colegio me dice, mira, ¿no quieres participar tú? Y yo, bueno, participé, era un concurso nacional, más de 5,000 personas participaban. Recuerdo que pasé a la segunda etapa y cuando ya era la etapa de entrevistas, que eran 500 personas más o menos, termino la entrevista y le digo a mi papá, yo quedé. Ah, bueno, hijo, pero te felicito, ya llegaste hasta acá. Yo llegué, yo quedé, ahí vas a ver, estoy 100% seguro. Bueno, y él todavía tratando como de proteger mi corazón, ¿verdad? Y resulta que a los días me llaman que había ganado el concurso. Y no se imaginan en ese momento la seriedad que le daban al programa. Recuerdo que te daban la vara edilicia, el alcalde en ese momento, que era Álvaro Heredia, que en paz descanse, eh, te pedía un día de vacaciones y te llegaban a traer en una limusina, me recuerdo, a tu casa. Y cuando me senté ahí en la municipalidad, yo decía, bueno, los alcaldes asfaltan calles. Yo vivía en la séptima avenida de la zona 10, que es la que da a la Marroquín, y en ese momento estaba donde está la Galileo, estaba el balneario Ciudad Vieja. Yo dije: "Esa calle no está asfaltada, y los alcaldes asfaltan calles, voy a asfaltar la calle". Y se pueden imaginar ustedes 10 años ahí en la Muni, me recuerdo que te daban un radio y te daban un código. Entonces, yo busqué, bueno, vamos a ver quién es el de los asfaltos, Pantera 4 ponete, y yo era Escorpión 1, ¿verdad? Escorpión 1 aquí, Pantera 4. Necesitamos asfaltar esta calle que da a una universidad, y se pueden imaginar, ¿verdad? Ellos decían: "Señor alcalde, pero esto lleva tiempo, lo vamos a analizar, tenés hasta las 5, ahora me voy". Y se puede imaginar que no sé qué habrá pasado, porque todo el día estuve insistiendo, 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 pero con esa ingenuidad de un niño Claro. que cree que todo es posible y que además dice, si soy alcalde, puedo hacer esto. Y a las 2 semanas asfaltan la calle. Y se pueden imaginar ya después, cuando yo daba clases, incluso ahí en la Marroquín, ver y decir, de alguna forma pude hacer algo, Influiste en algo. influir y gracias a que el colegio creyó en mí. Entonces, desde ahí nació ese tema de sí, con la educación se pueden cambiar vidas. Y recuerdo que siempre desde esa edad muy temprano yo decía, yo me quiero dedicar a la educación y quiero que más personas tengan acceso a esto que me cambió a mí la vida. Entonces, para mí no fue
no fue algo difícil escoger qué estudiar o estudiar pronto. Me gradué muy temprano de la universidad, muy joven, pero era porque tenía esa bendición. Y creo que es algo que no hay edad para tenerla. Mm. Las personas que nos oyen pueden decir, bueno, pero yo ya tengo cierta edad y no sé hacia dónde voy. Creo que todos estamos en ese constante movimiento, pero sí hay que hacernos esa pregunta, ¿por qué estoy acá? Porque si ustedes piensan, los seres humanos somos la única especie de todas las que existen que no sabe su propósito. Ujú. Todas las demás saben para qué están, pero nosotros tenemos un regalo que es definir lo que quieres hacer. Y ese es un poder potentísimo, poder decir, yo defino hacia dónde quiero ir. Pero eso también da miedo, También. porque hay tantas oportunidades y tantas cosas y además tantas voces, porque tu familia te puede decir hacia dónde ir, tú mismo tienes una voz interna que te dice, pero yo quiero hacer esto. Así que por ahí nace mi historia, ya Buenísimo. de mucho tiempo. Julio, y la verdad es que te voy a contar algo. Escuchar, bueno, primero, es el primer alcalde que tenemos en el podcast. Así que muchísimas gracias, señor alcalde. Em, algo que te quería decir es que es muy bonito escuchar tu historia porque yo la había leído, pero no es lo mismo en tu libro, por supuesto. Así que gracias por compartir eso. Lo segundo es compartir con nuestra audiencia que me gusta mucho la importancia que le das a la educación, no solo de cómo lo has logrado, sino walk the talk, ¿verdad? Aquí, pues la verdad es que nos estábamos revisando y es impresionante. O sea, Julio tiene cursos en MIT, en Harvard, en Tulane, o sea, y felicidades también por eso. Ahora regresando un poco al core de lo que decías, propósito. Creo que podríamos hablar horas, días y meses de lo que es el propósito para un ser humano, pero me gustó mucho algo que dijiste que es nunca es muy tarde. Y tal vez si pudiéramos hacer doble clic en desde tu experiencia como emprendedor, como maestro, como estudiante, ¿qué consejo o cómo podríamos hablar con la audiencia cuál es mi propósito? Y yo personalmente, hoy no me has contestado, tal vez cambia, pero yo pienso que no solo tenemos un propósito en la vida. Entonces, ¿cómo podemos cumplir con nuestro propósito, con nuestros propósitos? ¿Y qué consejos nos podrías dar para encontrarlos? Bueno, en principio me encanta que me hayas dicho, no creo que haya uno, y ahí es donde empieza, ¿cuál es tu definición? Ujú. Ujú. Yo sí creo que hay uno, Ok. pero hay diversas metas que vas teniendo para cumplir ese propósito. Y te voy a decir por qué. Si yo definiera cuál es el propósito de Julio Zelaya, el mío es inspirar a que las personas puedan ser una mejor versión de sí mismas. Mm. Ese es solo uno, pero me va a tomar toda la vida. Nunca lo voy a lograr. Pero para hacer eso he tenido varias metas. He fundado un colegio, he fundado una escuela de negocios, he fundado programas académicos, he fundado programas de comunicación, pero siempre estoy con ese gran llamado. Pero esa definición es muy personal. Es una definición que cada persona puede decir, bueno, ¿cómo defino yo mi por qué? Hay personas que lo definen como tengo varias cosas que tengo que cumplir. En mi caso, yo digo, yo tengo uno, que eso es lo que me ha movido y eso se ha transformado en varios vehículos. A mí me encanta la filosofía que tienen los japoneses de Okinawa. Ujú. Y Okinawa, que es uno de los lugares donde la gente es más longeva, la pregunta es, ¿por qué es tan longeva? Y ahí es donde nace este concepto del ikigai. Y el ikigai, que es lo más cercano a propósito, me encanta su definición porque nos da muchas pistas para lograrlo. Y te dice, bueno, el ikigai es primero, ¿qué es eso que amas hacer? ¿Qué es eso que disfrutas, que te sientes vivo haciendo? Mm. Que se habla de pasión, pero pasión significa sufrimiento. Y para mí, sufrimiento es la mediocridad, por ejemplo, me apasiona. Que yo digo, no, ¿cómo es posible que me digas que no se puede? O pensar en chiquito, ¿por qué pensás así? Entonces, eso a mí me apasiona. Pero eso, yo amo cuando alguien me dice, ¿sabes qué? Probé y lo logré. Ah, me fascina cuando alguien logró algo. Entonces, primero, ¿qué amas hacer? ¿Dónde te sientes vivo? Es la primera pista. Segundo, ¿en qué eres bueno? ¿En qué eres buena? ¿Cuáles son tus ventajas competitivas injustas? Y siempre digo eso porque todos nacemos con un set de cosas
que los demás te dicen, ah, pero ¿por qué aquel es tan bueno en eso? Ujú. Bueno, esas es tus piezas únicas que tú tienes. Pero eso, cuando lo combinas con lo que te gusta, y luego viene lo tercero, un problema por resolver en el mundo. ¿Qué cosa es donde tú te sientes únicamente calificado para resolver en el mundo? En mi caso, a mí me fascina resolver el tema de cómo hago que más personas mejoren, cómo resuelvo eso. Y entonces cuando yo pienso en inteligencia artificial, en tecnología, yo lo veo como un habilitador para lograr mi propósito. Digo, con esto, más personas pueden tener acceso. Y lo cuarto, no menos importante, ¿cómo puedo vivir de esto? Porque ahí es donde tú dices, ya deje de Hay que trabajar, combinar todo, sí. hay que combinar todo. Hay personas que sí, que tienen alguna de las tres, pero cuando juntas todo, tú empiezas a sentir algo que de verdad es un regalo que yo quisiera que toda la gente viva, porque es algo que de verdad he vivido por muchos años, no siempre, porque hay momentos donde yo digo, ya me estoy traicionando a Ujú. mí mismo, me estoy desviando acá. Me encantaría decirte que siempre vivo en ese estado de plenitud de Ikigai, no es cierto. Me he desviado muchas veces, me he desviado por las razones incorrectas. A veces me empiezo a enamorar del dinero y ya no del propósito. A veces me empiezo a enamorar de la fama y no del propósito. Y uno tiene que irse conociendo y decir, me estoy desviando. Entonces, ¿qué le puedo decir a nuestra audiencia? Sin duda nunca es tarde, sin duda. Mm. Y te voy a dar un ejemplo concreto, porque había un sueño personal que yo siempre decía, yo quisiera ser profesor de una de las mejores universidades del mundo. Y yo me veo graduándome de un doctorado de una de las top 5 universidades del mundo. Y yo siempre lo decía desde chiquito, y recuerdo que apliqué al programa que tenía la Universidad de Pensilvania con Wharton y la Escuela de Graduados de Educación, y no me aceptaron. Y yo te prometo que yo apliqué como que "Nah, me van a aceptar seguro". Aquí ya estoy dentro, dijiste. Y yo, mira, seguro. Y cuando me llega la carta, para mí fue catastrófico. Y todavía peleé, le escribo al decano así como, ¿por qué no me aceptó a mí? Pero honestamente era como un tema de arrogancia, como Ujú. de, De ego. de ego, de yo creerme que yo era el merecedor de... Y eso me recuerdo que me escribió una frase que hasta hoy la tengo porque dije, uy, esa sí me dolió. Porque me dijo, you're a big fish in a small pond. Eres un pez grande Ujú. en una laguna pequeña. Eso me dolió. Eso sí fue como Wow. al ego, así. Ajá. Yo dije, pero yo quisiera estar en una laguna grande, quisiera, me veo que puedo hacer grandes cosas, pero sin duda no estaba listo. Pasan 10 años, cuando escribí mi último libro, estábamos con mi familia reflexionando sobre las metas y el propósito y demás, y me dicen, ¿y qué quedó pendiente en tu bucket list? Sin duda, yo lo primero que pensaba era eso. Decía, eso no lo logré. Y cambiaría todo lo que he logrado por eso, ¿De verdad? honestamente. Y yo Wow. decía, pero tenía miedo de decirlo abiertamente. Ajá. Y les digo, bueno, la verdad es que yo quisiera sacar un doctorado en una de las mejores universidades del mundo y dar clases ahí. ¿Y por qué no lo haces? Y yo, no, yo ya tengo 43 años, ya estoy viejo para esas cosas, ¿cómo vas a pensar? Yo ya tengo, Y ya lo intenté, quizás y también. ya pero esa era la clave. Honestamente, si yo era honesto conmigo mismo, la verdadera razón era miedo. Mm. No era la edad, no era la plata o que no, yo ya estoy acá. No, era miedo. ¿Y qué tal si vuelvo a aplicar ahora con 10 años más y me vuelven a decir que no? En eso pasó algo curioso, lo dejé ahí y en eso en Guatemala empezaron los bloqueos, si ustedes se recuerdan. Y entonces ahí dije, Dios mío, ¿y qué pasa si cambian las cosas en Guate? ¿Y qué pasa si? Y en esa semana sí tomé una decisión radical y le digo a mi familia, ¿saben qué? Voy a buscar mudarnos de país. Y en esa semana me recuerdo que me fui a los Estados Unidos a buscar oportunidades, pero el sábado había un open house en la Universidad de Pensilvania. Dije, y voy a terminar en Filadelfia. Y voy a ir a Filadelfia.
Y miren ustedes, ese sábado me fui a comprar de todo de la universidad. Me fui a comprar playeras y recuerdo que me tomé fotos y le mandé a los directores del programa, les digo, miren, esta es la persona que va a aplicar, pero quiero que me vean la cara porque yo sé que ustedes van a ver un ensayo y nunca van a saber. Ujú. Pero si hay una persona que quiere estar acá y que toda la vida ha querido estar acá, soy yo. Y quiero ser el primer guatemalteco que esté aquí, que se gradúe de este programa. Y yo sabía que las tasas de aceptación eran del 1%. Ujú. Imagínate eso, de 100 aceptan a uno. Pero ahora lo hice con un tema diferente. Y en noviembre, el 6 de noviembre, si no estoy mal, del 23, me llega mi carta que me habían aceptado. Y ahí empezaba otro tema. O sea, recuerdo haber estado tomando un vuelo y empecé a brincar en el vuelo y la gente haber dicho que le Pasa. tomó ketamina. Entonces, luego empezaba el tema de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer para pagar esto? Es un Ujú. programa que vale $300,000 y además el costo de oportunidad y son 4 años y tantas cosas. Te puedo decir, hoy que estoy acá con ustedes, es un, es un programa que ya terminé la parte académica, estoy haciendo ya mi tesis, me faltan año y medio, ya estoy dando clases en la Universidad de Pensilvania, soy director académico de un programa de inteligencia artificial y te puedes imaginar si hoy pudiera decirle a ese niño de 10 años, le volvería a decir, los sueños sí se cumplen, pero no es a tu tiempo, Ujú. pero nunca los abandones. Hoy tengo 45 años. Sí, probablemente hay gente mucho más joven que yo haciendo los programas, pero no me siento así. Me siento como que tuviera la misma vitalidad, la misma gana, porque digo, ahora puedo hacer cosas diferentes. Ujú. Ahora mi plataforma se vuelve diferente. Puedo hacer cosas, puedo traer cosas diferentes a mi país. Así que le diría a la audiencia, nunca es tarde, nunca es tarde. Pero te voy a decir una cosa, que si algo he aprendido de la gente mayor que yo, no hay que quedarse con la duda. De lo que se arrepiente toda la gente que he entrevistado, que tiene más de 85 años, que he entrevistado muchas personas de más de 85 años. Lo único que tienen en común es que te dicen, me arrepiento no de lo que viví, sino de lo que no viví, de lo que me quedé con la duda. Mm. Se pueden imaginar si yo llegara al final de mi vida y que me preguntara, ¿de qué te quedaste con la duda? De haber aplicado ese programa. Otra vez. Ujú. Así que no hay que quedarse con la duda. Buenísimo. Buenísimo. Y a mí me encanta justo todo esto que decís y cómo has logrado esta última meta y que ya tenés el propósito de lo que te gusta bien claro. Pero me imagino que no siempre fue así, ¿verdad? Me imagino que igual ese niño que estuvo en la alcaldía, después de eso tuvo muchos retos, pensar mucho qué quería hacer. Y ahí es donde quisiera preguntarte cómo fue ese camino, ¿verdad? ¿Cómo fuiste descubriendo que ese era tu propósito y qué fuiste logrando, ¿verdad? Porque si bien sabemos que estuviste involucrado en fundar un colegio y un montón de cosas más, nos encantaría escuchar esa historia. Mira, sí, me encanta la pregunta porque si yo viera la línea de mi vida, los aciertos han sido menos que el montón de desaciertos que he tenido. O sea, he probado 1000 veces a veces una cosa que me salió una. Sí, se habla de los negocios que hoy tengo, pero no de los que he quebrado. Y créeme lo que he quebrado un montón. Eh, mis amigos del Banco Industrial lo saben muy bien, porque he pedido Son testigos. préstamos, son testigos. Eh, Te diría que varios momentos me recuerdo. Yo me gradué del INCAE de mi maestría, muy joven, tenía 23 años cuando me estaba graduando de mi maestría y de mi primer doctorado. Muy joven. Eso gracias a la bendición de saber lo que quería, pero a la vez muy inmaduro y muy arrogante también. A esa edad, te prometo que a mí, en el fondo, me encantaba que me dijeran doctor, me fascinaba, pero yo decía, no, yo soy Julio, pero yo en el fondo, pero díganme doctor. Y recuerdo haber quebrado mi primera empresa y ahí descubrí lo que significaba mi MBA, ¿verdad? Era más bestia que antes.
Y para mí fue un humildol 500, ¿verdad? Decir, ¿y por qué la quebré? Porque estaba tomando muchos riesgos, muchas cosas que creía que, que todo me iba a salir perfecto. No, no todo te sale perfecto. Diría que ese fue uno. No siempre las empresas que tengo me salieron a la primera, Ujú. porque también traté con socios equivocados o haciéndolo solo. Y entonces empezás a calibrar que, cuál es la gente que tiene que estar en mi tribu. Pero por otro lado, calibrar que no siempre todo te va a salir bien. ¿Y cómo te preparas para eso? Mi segundo gran tema, te diría, sin duda, te diría de mis grandes fracasos, fue a los 34 años más o menos. Yo la primera vez que traté de hacer todo esto, de mudarme a Estados Unidos, de hacer mis empresas allá, lo hice a esa edad, pero lo hice vendiéndolo todo. O sea, yo dije, no, esto me va a salir. Dejo Vendí todo. todo, vendí todas mis empresas. Recuerdo que un martes, vendí mis empresas un lunes en la tarde. Yo ya sabía en dónde quería vivir en Estados Unidos, ya tenía todo. Y el martes me llama mi abogada migratoria y me dice, no te salió la visa. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo va a ser? Y eso empezó un proceso que inclusive a los meses me estaban pidiendo el divorcio. Y recuerdo entre las cosas que me decía la mamá de mis hijos, me decía, mira, yo no puedo estar casada con un emprendedor como tú, porque en principio yo no te puedo cortar las alas, Ujú. pero yo no puedo vivir en un mundo con tanto Con cambio, incertidumbre. porque a veces te siento como una veleta que estás probando mil cosas, ya tenemos hijos, ya no se puede. Y por supuesto, he aprendido que un matrimonio es como una empresa. Hay dos socios que tienen visiones diferentes y sin duda yo recuerdo haberle dicho, mira, pero no nos divorciemos, yo te prometo que renuncio a todos mis sueños emprendedores y me empleo en algún lugar. Nunca se me olvida haber dicho eso. Que bendito sea Dios. Ella me dijo que no, porque si me hubiera dicho que sí, igual nos hubiéramos vuelto a divorciar, Ujú. porque decía, ese no soy yo. Y recuerdo que ella me dijo, no, tu esencia es de probar grandes cosas y yo sé que eventualmente vas a vivir en otro país, yo sé que eventualmente te conozco, pero eso no es mi sueño. Y yo, pero te lo dije desde que nos conocimos. Entonces, te diría que ese para mí fue un golpe fuertísimo porque era un golpe, yo soy alguien que valora mucho la familia y para mí es central. Mis hijos son centrales en mi vida y mi tema familiar, pero para mí ese fue un fracaso que te digo, lo más fuerte de mi vida fue ese, porque ese cambió mis empresas, era mi socia, entonces quebraron mis empresas, pero mi familia, mis hijos, y es el único momento donde te puedo decir que pensé, de esta no salgo. El primer momento en donde recuerdo una vez que dije, yo no quiero vivir. Nunca había pensado una cosa así. Si alguien ama la vida, soy yo. Y quiere vivir 500 años, soy yo. Ujú. Pero en ese momento dije, ¿para qué mi éxito? ¿Para qué mi cosa? Y yo decía, si fracasé en esto. Entonces creo que, ¿qué pasó después? Obviamente, gracias a Dios pude hacer un proceso de introspección y de verme al espejo y decir, bueno, ¿mi para qué? Y me di cuenta de tantos errores, ¿verdad? Tanta cosa que dije, no, si lo pudiera volver a haber hecho diferente. ¿Cómo no invité también a mi pareja a la visión? Hay cosas que no hacía como las hago ahora. Entonces, y así les pudiera contar mil cosas donde me han dicho que no, donde he escogido mal a un socio, donde yo he sido un mal socio, donde las cosas o sea, no te han salido como las pensabas, donde eras muy optimista. Y creo que de eso se trata. Muchas veces pensamos que las personas que vemos en una posición de éxito, ahí se van a quedar. Ujú. Y creo que la vida es tal cual una serie de Netflix. No podés evaluar a la persona por el episodio donde lo conociste y estás viendo, porque viene la siguiente temporada. El Julio que está aquí hoy, si lo entrevistas en 10 años, vas a ver otra temporada Otro. Ujú. y vas a ver otro Julio, probablemente más sabio, que ha aprendido de otras cosas.
que voy a escuchar esto y voy a decir, sí, ahora he aprendido estas nuevas cosas. Pero pasa mucho, sobre todo quienes admiramos el emprendimiento y a los emprendedores, que a veces admiramos un pedacito de la historia, pero no conocemos la batalla que hay atrás. Podemos juzgar que, esa persona se divorció, esa persona quebró, esa persona usa drogas, esa persona subió de peso, sí, pero no sabes Todo lo que hay atrás. todo lo que hay atrás. Entonces creo que la vida se trata de lo que estamos haciendo ahora, de siempre ser eternos estudiantes, no creer que ya lo lograste, que ya se acabó, porque para mí la vida no es una meta, sino que es un viaje, Ujú. es totalmente diferente. Me recuerdo haber conocido en una ocasión al que era el CEO de Novartis, una empresa farmacéutica extraordinaria. Yo le preguntaba, mira, ¿y por qué te gusta hacer tanto velerismo? De hecho, en muchos de mis libros hay el tema del velero. Y le decía, ¿por qué no preferís ser en un yate? Y él me decía, porque cuando vas en un velero, te forza a estar presente mientras llegas a algún lado. Te disfrutas del trayecto porque tenés que Tienes que estar escuchar al enfocado. viento, el foco del estar, de entender hacia dónde va el mar. Y eso es lo que quiero, estar presente disfrutándome del viaje. Que eso me encantaría decirte que siempre lo he logrado, no siempre. A veces solo estoy enfocado en la meta y no me disfruto del proceso. Ujú. Y cuando logro la meta, digo, ¿y ahora qué? O sea, no me lo disfruté y ahora quiero otra cosa. Entonces creo que es ese equilibrio de ver que la vida, cada momento que tenemos en la vida es un regalo que hay que disfrutar, ese presente. Excelente. Julio, mira, mencionabas, pues hace un rato hablabas de tu propósito, cómo lo definiste, cómo en una temprana edad tú ya lo sabías. Y ahorita también mencionaste un tema donde en un momento de tu vida tuviste, o sea, pues ahorita estamos viendo que tuviste como ese ruido que te hizo dudar. ¿Qué otros momentos en tu vida has escuchado ese ruido de otras personas, de otros fracasos que has tenido que te dijiste a vos mismo, te hicieron dudar, tal vez aquí no es, pero realmente ahí sí era y solo era una distracción? Yo te diría que tengo tres voces que las voy a catalogar de la siguiente forma. La voz externa. Esta es la que te mete duda cuando tú empezás a leer las noticias. Todo lo externo a ti que empezás a decir, bueno, pero yo quiero ser un autor bestseller. Sí, pero resulta que en Guate la gente no lee. Sí, pero hay mucho analfabetismo. Sí, pero... Y esa es la voz externa. Incluso gente fuera de mis círculos que me decían, hombre, pero no te dediques a eso. De eso no vas a hacer plata. Te vas a morir de hambre. Tené cuidado. Nadie hace dinero de eso. Nadie le va bien con eso. Esa es la voz externa. Las noticias, toda la gente que te puede decir bien intencionadamente, no quiere decir que, o las redes sociales, ¿verdad? Que uno empieza a leer, o si uno empieza a leer haters. Yo me recuerdo cuando empecé, hice varias cosas y gente que empezó a decirme comentarios negativos en las redes. Nunca se me olvida en una de cuando di mi charla TED, yo hablé de un ejemplo y puse una foto X que habían conseguido en internet. Y los comentarios eran, pero este farsante vende humos, esa foto no es del lugar que él está diciendo. Yo decía, si pudiera regresar, cambiaría la foto, pues. Ujú. O sea, porque lo que estaba contando era totalmente real, pero por una cosa. Ahí era el vendehumos, farsantes, pero me afectó. Yo decía, pero yo no soy así. La voz externa. Entonces, la voz externa a veces uno puede decir, "Nah, no soy así", pero a veces te puede tocar y Pega. decir, Sí. pero ¿será que estoy haciendo lo correcto? La segunda voz es la voz íntima. ¿Cuál es la voz íntima? Esa es tu pareja, son tus papás, es tu mejor amigo. Esa voz no es externa. Esa es alguien que te quiere y que a veces te puede decir, no hagas eso. Ese sueño no es. No apliques a eso, no hagas. Ahora, esa es muy diferente a la externa porque a esa le crees más. Ujú. Esa tiene más poder de pegarte. Esa es la voz cuando a mí me recuerdo, pues, que me decía hasta esa palabra. Sos como una veleta que no sabe a dónde va. Esa ya no es que me la diga alguien en las redes sociales. Sí, Ese es no es un alguien anónimo, cercano. es alguien cercano. Y es alguien que además uno dice, por algo me lo dijo,
me ha de conocer tanto, Ujú. capaz que sí soy eso. Y esa te hace tambalear, ¿no? Y la tercera es la voz interna. Todos estamos dialogando con uno mismo todo el día. Y esa vocecita te puede empujar o te puede dejar en la orilla. Y yo te diría que he tenido conversaciones con las tres que me han hecho dudar. A veces he pensado un gran sueño y leo las noticias y digo, no, eso no va por ahí. A veces he tenido gente que bien intencionadamente, porque nadie te dice esas cosas por Por fregar, maldad. pues, Ujú. sino que te lo dicen por protegerte, porque dicen, no, yo quisiera que te fuera bien y tener cuidado con esto, a mí no me fue bien. Pero la historia es individual, no es de un tercero, es hasta que vos la vivís. Y la tercera, a veces yo también he cuestionado mi voz interna. Ahora, de las tres, ¿cuál es la más peligrosa? Yo puedo escoger qué leo, a quién sigo, a quién lo dejo entrar a mi cabeza. La voz interna también. Yo escojo con quién me caso, a quién tengo de mejor amigo, quién está en lo que yo llamo mi junta directiva personal. Ujú. Mi junta directiva personal yo la escojo. Yo escojo quién está cerca de mí. Pero la complicada es cuando he dudado en esa voz interior. Porque esa voz interior, y les puedo decir, yo he tenido a veces dudas hasta por factores como no estaba durmiendo bien, por ejemplo. Entonces, imagínate algo así, vos no dormís bien, te cambia tu química cerebral y empezás a deprimirte y cosas, y empezás a pelar cables, o sea, empiezan una vocecita bien dark, que decir, ese no soy yo, ¿Qué le pasa? pero andate a dormir 8 horas y cambia la voz. ¿Verdad? Entonces, te diría que a lo largo de mi vida he aprendido las tres cosas, a entrenar cuál es esa voz auténtica, porque hay un impostor que vive conmigo y está el auténtico. Entonces está el que me dice, no, vos vas a poder, ese es tu propósito, brother, vos naciste para eso. Y está el impostor. Mi gordo, no lo vas a lograr. Mm. No seas así, hombre, no, no lo vas a lograr, no te arriesgues. Luego hay que buscar con quién me rodeo. Y eso sí te digo, yo soy muy cauto a quién dejo entrar. Y lo tercero, a quién sigo. ¿Cuáles son las cosas que llenan mi cabeza? Porque si algo protejo, es el real estate que está aquí entre estos Ujú. dos oídos. Eso es lo que más protejo. Por eso me fascina estar aquí. Y quisiera que este programa lo puedan ver todas las personas del mundo, porque esto agrega valor, tener estas conversaciones. Así que yo les aplaudo por lo que están haciendo, porque creo que están ayudando a que la gente tenga una voz externa que edifica, que además ustedes mismos son esa voz íntima. Ujú. O sea, aquí el equipo, todos están como en esa misma filosofía. Y esa te va a llevar a que entrenes La mejor interna. tu voz interior. Y ahí justo me gustaría enfocar en que esas tres voces también pueden ser usadas para algo bueno, ¿verdad? Porque está la parte contraria a lo que te habla mal y usualmente no nos gusta mucho hablar de nosotros, pero sí me gustaría dar mi ejemplo en concreto. Yo siempre había tenido el sueño de ser emprendedor, ¿verdad? Siempre había sido parte de mi sueño porque miraba a mi papá, Ujú. etcétera. Y ahí no es mentira, a ver, tal vez no me van a creer muchos, pero para mí el punto de partida donde dije voy a probar fue cuando leí tu libro de emprendimiento, ¿verdad? Entonces, para mí esa es una voz externa que te dice, no, hombre, sí lo puedes hacer, ¿verdad? Igual en la parte cercana, justo mi novia que hoy aquí nos acompaña, es la que siempre me dice, no, hombre, dale, tú puedes, ¿verdad? Y la voz interna también muchas veces te motiva. Entonces, creo que esas tres partes pueden ser usadas también para el lado bueno y saber que hay personas que sí nos van a motivar y nos van a dar esas voces y esos consejos que necesitamos para lograrlo. Ahora te quiero decir una cosa, José, y te agradezco que me hayas contado lo que me contás, porque ese libro de emprendimiento fue un fracaso comercial tan grande que hasta perdí mi casa por eso. Y yo siempre decía, ¿para qué hice esto? Ahora quiero que veas que lo que me estás contando, yo digo, Qué por, bueno que lo hice. por eso es. Mm. Y le regalé ese libro a Esteban también. Sí, es el que yo leí también. Entonces ahí decís, por eso es, valió la pena, ¿me entendés? Totalmente. Entonces me debes, Es una casa. pero quiero que vean que eso es lo que pasa con el emprendedor, que no siempre tenés ese regalo que me estás dando, no siempre lo tenés. A veces uno sueña con, yo quisiera cambiar el mundo, pero no sabes.
Yo sé que ustedes a veces pensarán, pero ¿será que alguien nos oye? ¿Será que alguien está viendo esto? ¿Será que alguien edificó esto? Esa duda uno la tiene, pero no siempre vas a tener el feedback. Y como no siempre vas a tener el feedback, por eso es que la voz interior tiene que estar pero sólida, porque yo tengo que decir, lo estoy haciendo por las razones correctas, así que voy a seguir. Y me gustaría hacer doble clic en algo que decías, Julio, que creo que es súper importante. Yo creo que es parte de la vida que no siempre la voz interna, la voz interior, perdón, sea la más fuerte. Pero por eso es muy importante quiénes son esa voz externa que escogemos escuchar. Porque a mí personalmente creo que, o sea, me siento muy feliz de poder decirte que de varias personas que me han ayudado a mantenerme fiel a mi esencia, dos están hoy sentadas acá. Y eso fue una elección, ¿verdad? O sea, son tus amigos, son tus papás, son tus hermanos. Y creo que eso es muy importante. Cómo nosotros escogemos a las personas que vamos a escuchar. Y va muy de la mano de lo que decías. Y algo que me gustaría hablar, porque creo que es un tema importante para gente joven, para gente no tan joven, es esas personas que escuchamos pueden ser las personas correctas para ciertas etapas, no significa que son las personas correctas para Buenísimo. acompañarnos siempre. Esa es una excelente pregunta. En una ocasión tuve la oportunidad de conocer a Marshall Goldsmith, que es considerado el mejor coach del mundo. Y yo le preguntaba, ¿cuál es el mejor consejo que tú me darías a mí? Esa pregunta siempre se la hago cuando puedo conocer a alguien 5 segundos como él. ¿Cuál es el mejor consejo que me darías? Y él me dijo, como emprendedor, lo que más te va a doler es que las personas que te ayudaron a llegar acá no siempre son las que te ayudan a llegar acá. Y eso a mí me impactó porque dije, qué triste, pero si es la gente que me ha acompañado el proceso, pero la vida es como si fuera un viaje en un metro que tiene diferentes paradas. Hay gente que te acompaña durante un trayecto, otras te acompañan durante todo, pero la pregunta es, ¿qué te enseñó cada una en ese proceso? Lo que sí puedo decirles es que hay que tener diferentes mentores en diferentes áreas de la vida. Yo cuando hablo de esa junta directiva personal, tengo a alguien que es un mentor en el área espiritual, pero esa persona no necesariamente es mi mentor en el área física, no necesariamente es mi mentor en el área de relaciones, no necesariamente es mi mentor en el área académica. Y lo que uno sí debe buscar en la vida es tener buenos mentores en todo el viaje, porque esos buenos mentores te van a ayudar a tomar las decisiones más complejas. Porque te voy a decir una cosa, hay momentos donde uno no está viendo lo que todos están viendo. Y a veces sí, la voz interior te dice una cosa, pero la voz íntima, que es la correcta, te dice, cuidado con eso, no estás viendo ese riesgo. A veces la voz externa también te lo dice. Y ahí es donde vale la pena a quién dejas escuchar una voz diferente a la tuya. Esa es la clave. Si tienes buenos mentores que te aprecian y demás, te van a decir lo que tal vez no le aceptarías a cualquiera. Pero hay que tenerlo, porque no tienes que tener gente que te diga que sí a todo y que te aplauda todo. Hay gente que también necesita decirte tus verdades que no estás viendo y que te digan, fíjate que sí, te estás volviendo egocéntrico. Y ahí creo que también, de hecho, eso nos pasó con Esteban aquel día. Fue creo que hace como 2 semanas que yo lo llamé para algo y me dijo algo y en el momento fue como que va. Pero después lo llamé a los 2 días y le dije, mira, la verdad no me gustó lo que me dijiste, pero igual lo hice, pues. Y creo que, ¿por qué lo menciono? Pues porque creo que ahí también entra un tema de humildad de parte de uno para reconocer el error y seguir adelante. O sea, no solo es que las personas te den tu feedback, sino que lo aceptes. Y mira, me da curiosidad hablando de lo de UPenn, cómo estas voces externas y estas voces de amigos han cambiado como cuando te cambiaste de ecosistema, pues, porque me imagino que va a ser muy diferente cuando estabas aquí en Guate, cuando estabas en UPenn. ¿Cuál ha sido ese Ah, impacto? ¿Cómo lo miras? ¿Qué recomendaciones das también para que aquí en Guate podamos implementar algunas de esas cosas, pues? mira, esa ha sido de las decisiones más duras, pero de las más correctas que he tomado.
porque me ha ampliado mi visión. Es decir, el concepto de un emprendedor que ya ha hecho billones de dólares versus alguien que ha hecho millones de dólares, muy diferente. Ujú. La filosofía también europea, americana, es muy diferente. Si vos me haces un pitch, es cómo te ayudo, no ver cómo lucro de vos. ¿En qué? La americana. La Ah, latinoamericana a ok. veces es más de juego de suma cero. No estoy Sí. diciendo que siempre, pero más de suma cero. Es de, si vos ganas, yo pierdo, o si yo gano, vos vas a perder. Y ahí un paréntesis que me gustaría escuchar tu opinión y ver cómo lo podemos mejorar, porque yo siempre he pensado que es muy diferente hacer negocios en Latinoamérica que hacer negocios en Europa, porque siento que los latinoamericanos somos muy cerrados y queremos todo para nosotros, ¿verdad? Y a veces uno como joven que intenta hacer cosas es bien Ujú, complicado, porque siempre hay gente que te quiere sacar ventaja o ujú, que quiere ver cómo logra saltarte y ujú. hacerlo por otro lado. Y ahí preguntarte cómo has visto vos este tema, ya que estás en todo el tema de educación, ¿cómo lo cambiarías o qué crees que podríamos hacer para ir cambiando esa mentalidad? Mira, fácil no es. Te voy a decir por qué. Porque el constructo de la sociedad europea y el norteamericano, que el norteamericano está cambiando, por cierto, y radicalmente, cosas fundamentales, versus el latinoamericano, parte de la confianza. Te voy a poner ejemplos. En Estados Unidos, vos confías en que si hay una ley de propiedad intelectual, se cumple. Ujú, Y la gente, así como ahora, por ejemplo, mientras hablamos que Disney está demandando a Midjourney, por ejemplo, por temas de propiedad intelectual, Midjourney está preocupado. Y Disney dice, la ley me va a proteger. ujú, ¿Para qué pasa en Latinoamérica? Mm. Uno empieza a decir, pero la ley no siempre se cumple. Y la ley no necesariamente va a ser así. Y hay como un tema de celebrar, a ver quién es el más vivo que no cumple la ley. ujú, Entonces partimos de un principio de desconfianza. Entonces, yo desconfío de ti hasta que me provees lo contrario. En Europa y en Estados Unidos es diferente. Es yo confío en ti hasta que me provees ujú, lo contrario. Entonces, hacer negocios con una base de desconfianza y de agendas ocultas es muy complejo. sí, Es, me vas a estafar. Entonces, tengo que protegerme y cuidarte y no te voy a dar los datos y todo. No te voy a decir porque me vas a robar la idea. Eso no pasa en Estados Unidos y no pasa en Europa. En Estados Unidos y en Europa la gente te comparte los datos, te comparte la idea porque dice, no, pues así se hacen los negocios. Pero acá es, no, no le voy a decir, ¿por qué me estará preguntando y qué querrá? Y lo peor es que la data te sustenta. ujú, Yo he acompañado a veces emprendedores que van con inversionistas de Latinoamérica y le dice, buenísimo, te voy a dar el 10% de lo que pediste por el 90% de tus acciones. Entonces te voy a volver empleado, ujú. no te voy a volver emprendedor. No te voy a habilitar tu camino. No, es te voy a robar el sueño. Mientras que el europeo o el americano dice, no necesitas 10, necesitas 100, porque Ujú, yo ya pasé por eso. Estás pidiendo muy poco. No te preocupes. Te voy a dar a mayor riesgo, pero después te voy a dejar que recompres, porque lo que quiero es que vos seas el emprendedor. Hay una visión diferente, que es un juego de ganar, ganar. Entonces, ¿se puede cambiar? Por supuesto. ¿Cómo se cambia? Se cambia con más casos que puedas hablar de eso. Se cambia con darle foro a la gente que quiera ayudar. Es que más personas conozcan. Y eso lleva tiempo, porque es cambiar una cultura. ujú, Ahora, ¿qué pasa en Guate? Que en Guate hay pocas estatuas a los emprendedores. Piénsenlo. Recorre toda Guate. ¿A qué le hacemos estatuas? Le hacemos estatuas a personajes bélicos. ujú, Pocos personajes de las artes. Incluso a mí me da tristeza ver que incluso vas a ver la estatua de Miguel Ángel Asturias, ya no es la que era, pues le robaron cosas y nunca se restauró. Hasta ahora se está viendo si se va a restaurar. Entonces, ¿a qué le hacemos estatuas? ¿A quién lo ponemos en un programa? ¿A quién le damos al que necesita ser aplaudido o al que no debería ser aplaudido? Entonces, creo que eso es un proceso cultural. ¿Por qué digo que incluso Estados Unidos está cambiando? Porque Estados Unidos está tocando cosas duras, está cambiando la credibilidad en las leyes, la credibilidad en las universidades
la estabilidad que tenía de ahí puedo hacer negocios y las cosas se saben, Ujú. eso está cambiando. Y eso es peligroso, Sí. porque entonces puedes perder eso que te llevó a donde estabas. Ujú. Y me encanta me encantó tu respuesta, Julio, y si me permitís, me gustaría complementar. Creo que el ejemplo de Estados Unidos, José, es, yo creo que gran parte del cambio que hemos visto en el mundo y la forma de hacer negocios desde Estados Unidos viene desde un lugar en San Francisco que se llama Silicon Valley. Mm, Y creo que hoy estamos en el Silicon Valley con frijoles y creo que esa es la respuesta a tu pregunta. O sea, yo creo que la forma de cambiar esto es cambiando la cultura por medio de voces exteriores que le ayuden a las personas a tener ese criterio, a entender que hacer negocios, que tener un proyecto exitoso no significa tú no lo vas a lograr porque yo lo voy a lograr. Significa con lo que vos aportas. Que Julio decía, todos al mundo traemos algo. Todos traemos ese toolkit que nos va a ayudar a ser mejores. Si nosotros aprendemos a unir los toolkits de todos y juntos hacer algo, va a ser algo mejor que si solo una persona lo hace. Y justo a eso quería llegar porque mientras ibas hablando dije, estamos en el lugar indicado, porque justo cuando arrancamos aquí en el TEC y hablamos con Byron, que es el gerente, ujú, nos decía, miren, yo tengo la idea de que acá, si tú tienes un problema, te levantes, vas al escritorio de la esquina y se lo preguntes a una persona que ya lo pasó. Y justo creo que esos son los espacios que tenemos que ir habilitando, porque es la única forma de ujú. crecer para mí, ¿verdad? Y ese es el éxito justamente que vos decías de Silicon Valley, que no importa si estamos trabajando en lo mismo, yo te voy a preguntar algo que a mí me va a servir, que vos ya pasaste, y ahí lo solucionamos, ¿verdad? Pero Entonces, creo me que encanta. la palabra clave que hemos dicho dos cosas, ecosistema Ujú, y cultura. Y la visión de este lugar era esa. Vamos a crear un lugar que modele lo que hemos visto de las mejores incubadoras de Silicon Valley, las que existen en Boston. ¿Qué tienen? Tienen una comunidad de gente, gente emprendedora, Ujú, está la academia metida, está la parte financiera, están mentores y además un lugar que permita eso. ujú, Entonces, en la medida en que empezamos a hablar más casos, pero ¿sabes qué pasa? A mí me pasa que a veces la gente de Guate tiene miedo porque dice, yo no voy a contar mi historia, me van a secuestrar. Yo no voy a contar porque me van a querer extorsionar. Hay un tema de desconfianza ujú, y eso es lo que hay que trabajar. Es decir, hay que establecer las condiciones para que la gente pueda hablar de lo bueno y que pueda decir, sí se puede. ¿A quién busco? Y por eso, cuando ustedes me lo decíamos fuera de cámaras, yo les decía, este programa es una nave, me encanta, yo les puedo sugerir gente, ujú. porque ahí es donde empieza a decir quién más piensa así, Claro. quién más quiere ayudar genuinamente a la gente. Y desgraciadamente los círculos en Latinoamérica son pequeños. Uno ya sabe quién no querés que sea tu socio ujú. y quién sí. Se sabe porque empiezan a contarse esas historias y lo que creo es que uno tiene que tener esa visión de si se puede, todos podemos y tu éxito no quita el mío, Me encanta. sino que más bien somos como dos candelas que juntas vamos a brillar más fuerte. Mm, Pero no porque yo brille, yo te voy a robar tu luz, sino que brillemos más fuertes y encendamos a otros que están apagados. Que eso es lo poderoso. Darnos cuenta que si algo es emprendedor es Guate, mucha. sí. Es el país de tasa de emprendimiento temprano más alto del mundo, pero también el de tasa de quiebra más alta del mundo. Porque la gente no está fundando una empresa, está fundando un empleo. Ujú, Wow. Y eso es peligroso, es muy diferente. Uno puede trascender. Y mira, sí, con un ejemplo también de Estados Unidos que pues a mí me gusta mucho ejemplificarlo porque para mí representa que si tenés una empresa, no necesariamente tenés que tener el 100, el 80% para ser muy grande, pues. Me recuerdo que vi el dato que el CEO de Nvidia tiene el 4%, pero el 4% de $3 trillones, o sea, ¿cuánto va a ser, pues? Entonces, me gusta mucho ejemplificar la historia porque, pues, o sea, se mira como algo diminuto, pero realmente es algo diminuto de algo, o sea, enorme. enorme. Y también creo que a lo que va, desconozco cómo está la estructura ahorita, pero me imagino que en esa estructura también para jalar a gente importante, para jalar a gente que le iba a ayudar a llegar a ser una de las empresas más valiosas del mundo, tuvo que ir dando ese stake, ¿verdad? Para que pusieran skin in the game. Entonces, Y lo estás viendo en el tema tecnológico ahora, alianzas de Google con OpenAI.
que son competencia, pero dicen, no, Ujú. pero juntos vamos a tener que sumar. Nvidia con AMD, que dicen, no, ya no podemos ganar en esta cosa. Entonces, el modelo más cerrado, por ejemplo, como el de Apple, está dejando de ser vigente. O sea, ¿qué le ha pasado a Apple? Siendo Apple una de las empresas que más admiro, el modelo de un ecosistema cerrado ya no les está funcionando, porque se los están comiendo otros más pequeños. Y entonces dicen, ahora llevamos años de retraso en el tema de inteligencia artificial, porque el otro ecosistema es abierto, es más rápido, es más dinámico, y lo ves que están avanzando a ritmos. Yo miraba ahora el keynote de Apple, que siempre me encanta Sí, verlo, comparado con el keynote de Google. El de Google antes me parecía aburridísimo, No, fue un ahora espectáculo. no, ahora es un espectáculo. Y el de Apple, digo, Está quedando uy, se atrás. están quedando Cuidado. atrás. Y otra cosa, mira cómo todo cambia. Johnny Ive, que fue el que diseñó el iPhone y el iPad y demás, ahora es socio de Sí. OpenAI. Entonces, ahora el año entrante, que vengan aparatos diseñados por Johnny Ive con inteligencia artificial, la cosa va a cambiar Sí, ya. radicalmente. Entonces, ¿por qué menciono este ejemplo? Para decirte, el mundo está cambiando a un ritmo que ya no puede estar solo. Mm, Y además ya nadie tiene las respuestas. ¿Por qué metí al tema de inteligencia artificial? Porque me di cuenta el cambio de tener una empresa de más de 40 personas a una de 4, más productiva que una de 48. ¿Te puedes imaginar ese cambio? Y decir, el que no vea cómo esto va a reconfigurar el mundo, se va a quedar fuera. claro. Pero eso es colaborativo. Aquí es cuando de verdad la humanidad tenemos que juntarnos y decir, prefiero tener un pedacito pequeño, pero de un monstruo, Ujú. que la fantasía de ser El el dueño de gran todo. El dueño acaparas de todo, todo, pues. que se va a quedar fuera. Y ahí me encantaría preguntarte, porque de este tema podríamos hablar horas y a nosotros nos encanta, pero me gustaría preguntarte cómo lo has aplicado vos en tu vida a nivel de tus negocios, ¿verdad? ¿Cómo has buscado y cómo has tenido esa humildad de decir, yo para este proyecto necesito buscar a esta persona y nos aliamos y lo hacemos? Un ejemplo claro, que estaba escuchando tu historia con el colegio, Ujú. ¿verdad? Entonces, si nos pudieras contar un poco cómo lo has vivido tú de manera personal. Mira, creo que ustedes me van a entender porque cuando yo los escuché de cómo me contaron la historia de cómo empezó este programa, ustedes dijeron algo que yo siempre digo. ¿Quién es el mejor en esto? ¿Y con quién me tengo que aliar? Entonces, por ejemplo, yo en mi colegio dije, bueno, ¿quién es uno de los mejores empresarios en el mundo de la educación? Que sea serio, que sea empresario y que haya tenido éxitos en la educación. Entonces empecé a buscar y uno de ellos era Eduardo Montano. Y Eduardo Montano empezamos a ver, bueno, sí, muy serio, empresario en educación, ha sido muy consistente en eso. Entonces, buscarlo, decirle, mira, y si hacemos algo, pero a mí me apasiona la tecnología, yo no quiero hacer un colegio tradicional. ¿Qué pasa si hacemos el primer colegio online de Guate y que nos lo apruebe el Mineduc, que no había ninguno otro online aprobado por el Mineduc? Probemos. Ese probemos nos tomó 6 años antes de la pandemia, que dijeran, no, eso no va a funcionar. O sea, online no va a funcionar nunca. Y en eso la pandemia, resulta que sí, sí puede funcionar, pero es buscar a los mejores. Y yo siempre hago esa pregunta, ¿quién es el mejor? ¿Por qué me he acercado a trabajar con OpenAI o con Google o con las empresas con las que ahora estoy colaborando? Porque son los mejores. Claro. Y yo digo, ¿qué programa quiero diseñar en la Universidad de Pensilvania? Sí, uno donde participe OpenAI, donde participe Google. Y tenía una conversación con una de las directoras de Google y decía, qué rico tener esta conversación de decirle, mire, me encantaría que ustedes modelaran el programa de AI. Pero nuevamente tu pregunta, ¿cómo logré eso? Si yo hubiera llegado desde Guate, miren, fíjense, quiero hacer esto, probablemente no me atiende, esa es la verdad. Ujú. Pero desde la Definitivamente. plataforma de la Universidad de Pensilvania, sí. La gente de Google me buscó a mí, Mm, no yo a ellos. Entonces también hay que entender cómo buscar a los mejores. Y a veces ese buscar a los mejores implica estar en la plataforma correcta. Y cambiar de plataforma a veces no es fácil. Ujú. Porque es como la persona que escucha esto y dice, bueno, yo tengo mi oficina en la zona 15, pero mejor me paso al TEC. Bueno, ese es un cambio de plataforma. Sí.
que no es fácil, porque vas a tener que tomar decisiones. O decir, no, yo estoy viviendo en Carretera El Salvador, tal vez debería vivir en la zona 4 porque estoy más cerca del ecosistema emprendedor de Guate. No es fácil esos Ujú. cambios de ecosistema, pero es posible. Y eso es lo que quiero decirle a la gente, que las cosas que valen la pena siempre van a implicar un costo. No hay nada que sea gratis que valga la pena. Y eso es lo que muchas veces romantizamos el concepto del emprendimiento. Ah, qué uso, todo lo que ha logrado. Sí, pero eso tiene un costo. O sea, vas a fracasar en cosas, vas a tener que ponerle skin in the game y decir, le apuesto a esto. Bueno, yo mismo estoy en un proceso de mudarme a otro país y que no me ha salido el tema de la visa por el tema que se está viviendo en Estados Unidos. Claro. Y que lo daba como seguro y que mis abogados me decían, no, hombre, pero esa visa tiene el 98% de aceptación por tus credenciales, no te preocupes. Sí, ahora no, porque ahora simplemente no las han aprobado. Entonces estás en un limbo. Yo también estoy pasando en esto. O sea, si algo quiero que se dé cuenta la audiencia, yo no soy diferente a ninguna persona, a ninguno de los que estamos acá afuera. Soy igual. Soy un ser humano que tiene miedos, que tiene luchas, que tiene triunfos, pero la única cosa tal vez es que no me doy por vencido. O sea, yo sí soy un iluso permanente, ¿no? Que yo digo, son babosadas, voy a probar, voy a probar, voy a probar, voy a probar y no me doy por vencido. Tal vez eso puede ser diferente, Mm. pero soy necio. Y en No otro doy por programa vencido. escuchaba, no me acuerdo bien cómo era, pero que decías que habían 3 factores clave. Creo que era fuego, a ver si nos lo puedes complementar Y bien. ahora le agregué uno cuarto, que digo, fe, foco, fuego y familia. Y para mí eso es lo que guía. Digo, yo tengo fe. O sea, si algo digo, no, yo nací para cosas grandes, Dios me hizo para cosas grandes y esto me va a salir. Segundo, fuego. Me apasiono por las cosas, le pongo toda la gana. Poco, pocas grandes cosas. Yo le digo que no a más cosas a las que les digo que sí, pero trato que a las que les digo que sí valgan la pena. Ujú. Y finalmente, quienes me acompañan en el viaje. Y a mí me fascina el tema de la familia porque es quiénes son tus compañeros de viaje, quién es tu pareja, tus hijos, tus mejores amigos. Así que fe, foco, fuego y familia. Buenísimo. Tal vez para ir cerrando, la verdad es que nos gusta terminar con una pregunta y la pregunta que normalmente le hacemos a las Collective Minds, que así les decimos a nuestros invitados, es, ¿qué le dirías al Julio de 25 años? Aunque pensándolo bien, creo que no teníamos un invitado que a los 23 tenía doctorado. Entonces, tal vez. Hay que reformular la pregunta, Ajá, no porque también ya nos necesariamente. contestó de qué le diría al Julio de 10 años, entonces Sí. hay que pensar en qué etapa lo ponemos. O tal vez la pregunta puede ser entonces, ¿a qué etapa regresarías a darle un consejo a Julio para que pueda ser su mejor versión? Te la voy a poner fácil porque en esta semana la reflexioné mucho. Le diría, cuídate más vos mismo. Hmm, Te voy a decir en qué contexto. Cuando uno es más joven, uno tiende a desgastarse más. Dormís menos, no te cuidas tanto físicamente, porque tenés toda la energía del mundo. Ujú. Pero eso sí, con el tiempo, lo empezás a pagar más caro. Yo ya, imagínate, ya 45 años, pero ya empiezo a sentir mis achaques y yo digo, pero yo me siento como de 10 años, me siento igual, pero ya la maquinita ya no es la misma. ujú, Me gustaría haberme cuidado más desde siempre. Ahora que tengo esa conciencia, no la tenía tanto antes. ok, Antes decía, no, como lo que sea, ¿qué me importa? No, no hago ejercicio, ¿qué me importa? Quisiera decirle a esa versión, no, cuídate desde ahorita, ahorra desde ahorita, aprende desde ahorita, no perdas el tiempo desde ahorita, porque cada cosa, la vida es demasiado corta. perfecto. Muchísimas gracias, Julio, Buenísimo. por el consejo, por estar acá, por compartir con nosotros. No, gracias, Julio. La verdad que un placer tenerte por aquí, pero sobre todo un placer que todo nuestro público pueda escuchar tu historia, se pueda inspirar un poquito de lo que has logrado y que siga tu camino, porque no nos cabe duda que vas a seguir logrando cosas increíbles. Así que
a motivarte a seguir con esas 4 Fs, las vamos a tomar en cuenta y qué gusto haberte tenido. No, la verdad que Esteban, José y Quique, gracias por estar aquí y por hacer este emprendimiento de Collective Minds. Les deseo todo lo mejor y en lo que pueda servirles, saben que cuentan con un amigo, otro socio de ustedes en este proyecto para inspirar a otros. Gracias, Julio. Muchísimas gracias, Julio.